A las 3:17 de la madrugada, las cámaras de seguridad dejaron de grabar. El patio del orfanato Santa Luz quedó en sombras, y cuando la directora encendió las luces de emergencia, solo encontró una cama vacía y una pulsera roja tirada en el suelo, aún tibia. Lo que nadie sabía era que esa pulsera contenía un microchip, escondido bajo el cierre metálico. Y que ese chip había sido colocado por un hombre que no confía en la justicia, porque él mismo es su propia ley, Jason Statham. Las niñas del orfanato dormían en filas ordenadas, ajenas al silencio que acechaba fuera del edificio. La brisa nocturna arrastraba hojas secas por los pasillos, y un auto sin matrícula se detuvo frente a la verja oxidada. 4 sombras descendieron con precisión quirúrgica. No forzaron la entrada, tenían llaves. Dentro, una niña se incorporó. Llevaba una pulsera roja en la muñeca izquierda. Su nombre era Alma, 7 años, cabello negro y mirada que había visto demasiado. A pesar de todo, confiaba en que aquel tío calvo de mirada seria, el que reparó las cámaras del edificio la semana pasada, volvería por ella. Ese hombre era Jason, infiltrado como técnico, vigilando lo que otros fingían no ver. El secuestro fue limpio. Sin huellas. Sin gritos. Solo una furgoneta que cruzó la frontera con documentos diplomáticos falsos, protegidos por una red que usaba causas humanitarias como fachada para el tráfico de menores. 20 minutos después, en un cuarto oscuro de Ciudad Juárez, Jason activó su tablet militar. Un punto rojo comenzó a moverse en el mapa, la pulsera había emitido su primera señal. Su rostro no mostró emoción. Solo murmuró. No deberían haber tocado a esa niña. Jason sabía que lo que venía no era una operación de rescate, sino una guerra silenciosa en territorio enemigo, donde cada paso era una trampa y cada segundo, una sentencia. El siguiente destino, un complejo subterráneo en la frontera, camuflado como hospital rural. Jason abrió su maletín. Dentro, 6 pasaportes falsos, un traje de enfermero, 2 pistolas desmontadas y una foto de Alma, sonriendo con la pulsera roja. La cacería acababa de comenzar. Jason no necesitaba una orden judicial. Necesitaba 5 minutos sin cámaras y un pasillo sin testigos. Esa noche, los obtuvo ambos. La niña seguía viva. Lo sabía por la señal intermitente de la pulsera. Pero cada segundo contaba. Porque donde hay compradores, siempre hay alguien dispuesto a borrar la mercancía si siente el aliento de la justicia cerca. El complejo donde tenían a Alma estaba oculto en los registros como un centro de rehabilitación infantil. Desde afuera, parecía una clínica común, con muros blancos y un letrero que decía sanar para crecer. Pero Jason había leído entre líneas. Detrás de esa fachada, se operaba una red que traficaba niños para fines oscuros, disfrazando el horror con batas médicas y credenciales falsas. Jason llegó vestido como un paramédico. Había interceptado una ambulancia horas antes en una carretera secundaria, dejando al conductor atado pero vivo. El uniforme le quedaba justo. Su expresión era la de siempre, impasible, concentrada, letal. En la entrada, un guardia le pidió identificación. Jason extendió una tarjeta laminada con el logo del Ministerio de Salud y un nombre falso, Mateo Rivas. El guardia asintió, revisó una tablet rota y abrió la reja sin más preguntas. Ya dentro, Jason no buscaba pasillos, buscaba patrones. Miradas esquivas, puertas con cerraduras dobles, enfermeros que no tocaban a los pacientes. En el ala este, un niño autista gritaba sin parar. En el ala oeste, el silencio era tan artificial como las sonrisas del personal. El localizador vibró. Alma estaba a 14 metros, posiblemente en el sótano. Jason giró por una escalera de emergencia y descendió sin hacer ruido. A medio camino, 2 hombres con uniforme gris cruzaron frente a él. Uno de ellos lo miró fijo. Jason asintió sin hablar. El otro, nervioso, bajó la mirada. En la puerta de acero,
el lector biométrico requería huella. Jason colocó un adhesivo con la huella falsa que había clonado en su inspección previa como técnico. El sistema aceptó. Dentro, el aire olía a cloro, miedo y metal oxidado. Jaulas médicas alineadas como archivos, niñas dormidas por sedantes y cámaras apuntando a los techos, no a las camas. Jason localizó a Alma. Estaba en una celda sola, abrazando una manta. La pulsera roja brillaba con tenue luz. Un ruido detrás. Un guardia con taser entró. Jason se giró en silencio y lo recibió con un golpe directo a la tráquea. Cayó sin emitir sonido. Sacó a la niña, la envolvió en su chaqueta y le susurró al oído. Tranquila, pequeña. Ya casi estamos en casa. Pero salir iba a ser más difícil. La alarma silenciosa se activó en el momento que cruzaron el umbral. Y del otro lado del pasillo, una docena de pasos se acercaban armados. Jason murmuró para sí. La verdadera fiesta acaba de empezar. No se puede salir por la misma puerta por donde entraste, cuando todo el edificio ha decidido convertirse en una jaula. Con una niña en brazos, una docena de enemigos entre pasillos y un solo camino sin mapa, Jason no retrocede. Porque su salida es la que otros nunca se atrevieron a tomar. El pasillo se llenó de pasos. No eran pasos rápidos, de emergencia. Eran pasos entrenados. Coordinados. Armados. Jason lo supo por el eco, 2 se desplazaban por el ala norte, otros 3 bajaban por las escaleras traseras. Al menos 4 más cercaban el sótano desde la entrada principal. Jason apagó el localizador. No podía arriesgarse a que la señal fuera rastreada de vuelta. Con Alma aún dormida por el efecto de los sedantes, la envolvió mejor en su chaqueta y colocó un pequeño auricular en su oído derecho. Desde ahí, activó su plan B. En el cuarto de mantenimiento, había escondido con anticipación una mochila táctica con explosivos de baja potencia y gas de humo. Durante su infiltración inicial, como supuesto técnico, había manipulado el sistema de ventilación para poder distribuir ese gas solo en los pasillos marcados. Activó el disparador. El gas comenzó a expandirse. Incoloro. Sin olor. Pero eficaz para cegar cámaras y confundir sensores. Los primeros 2 guardias entraron al pasillo donde estaba Jason. Él se agachó tras una camilla, dejó a Alma protegida y salió con violencia quirúrgica, 2 disparos con silenciador. Precisos. Un guardia cayó al instante, el otro alcanzó a gritar, pero no lo suficiente. Jason tomó las llaves del primero. No servían para las salidas, pero sí para abrir el ascensor de carga. Subió al 3er piso, donde según sus planos, había una conexión oculta con el antiguo ala pediátrica del hospital abandonado. Allí, encontró una enfermera real. Aterrada. Ella conocía la verdad pero no tenía salida. Ayúdame a sacarla, le dijo Jason, apuntando a Alma. Si colaboras, tú también sales. Ella asintió. Le mostró un ducto de lavandería que conectaba con la calle trasera, justo donde los recolectores de basura pasaban a las 6:15 de la mañana. Son las 6:12, dijo la enfermera. Jason no esperó. Colocó a Alma con cuidado dentro del ducto y se deslizó con ella. El espacio era angosto, sucio y húmedo. Pero del otro lado lo esperaba una oportunidad. Cayó sobre bolsas de plástico, rodó con la niña en brazos y usó una llave robada para arrancar la moto de un empleado. La enfermera escapó en dirección opuesta, como se lo había prometido. Jason no miró atrás. En menos de 4 minutos, estaba en la autopista. Pero entonces lo supo. No estaban huyendo. Solo habían salido del nido, para entrar en la colmena. Desde una camioneta negra, un dron despegó y comenzó a seguirlos. Jason aceleró. No iba a parar. No esta vez. No basta con rescatar a una niña si todavía hay 100 más atrapadas en la red.
Jason ya no huía. Iba directo al núcleo. Porque detrás de cada pulsera roja hay una colmena donde el silencio es comprado con oro sucio y armas limpias. Jason dejó atrás la autopista secundaria con la moto y la niña aún inconsciente apoyada en su espalda. El dron había desaparecido, pero sabía que eso solo significaba una cosa: habían triangulado su ubicación. Pronto vendrían más. Pero no podía detenerse. No todavía. A 17 kilómetros al norte de la ciudad, entre campos de palma aceitera y zonas militares abandonadas, se hallaba un complejo conocido solo como el Invernadero. No aparecía en mapas públicos, ni en registros catastrales. Pero Jason tenía fotos aéreas, fragmentos de correos filtrados y sobre todo, tenía nombres. Sabía que ahí, niñas como Alma eran almacenadas como mercancía sensible antes de ser vendidas. Las autoridades locales habían sido compradas. Los fiscales, silenciados. El lugar operaba como un centro de protección infantil, pero era todo menos eso. Jason llegó a un claro donde lo esperaba su contacto, Valeria, una exagente de Interpol exiliada tras denunciar a un cónsul. Ella le dio lo necesario: un nuevo set de placas para la moto, 3 cargadores de 9 milímetros, y lo más importante, un mapa térmico en tiempo real del complejo. Hay 19 menores dentro, le dijo. 2 recién ingresadas. Y varios sujetos armados en la torre sur. La pulsera de Alma no era la única. Jason la miró y asintió. Esta vez no salgo solo. Dejó a Alma bajo custodia de Valeria, con un inhibidor de señales y un suero estabilizante. Luego se ajustó el chaleco táctico, se pintó el rostro con grasa negra y comenzó a caminar hacia el invernadero como si fuera parte del paisaje. A través de un túnel de drenaje seco, accedió al perímetro sin ser detectado. En la planta inferior, encontró a 3 adolescentes encadenadas. Una de ellas tenía los ojos vendados. Las liberó con una herramienta térmica y les ordenó esperar. En 5 minutos, estaré de regreso. Y con las llaves para todos. Avanzó por una escalera lateral. En la sala de control, 4 hombres observaban cámaras y hablaban en clave. Jason no perdió tiempo. Lanzó una granada de flash improvisada con químicos agrícolas. Entró en la nube, eliminó a 2 con disparos precisos, y redujo a los otros con un cuchillo en silencio absoluto. Accedió al servidor principal. Descargó todos los archivos, nombres, transferencias, rutas, clientes. El sistema tenía conexiones hasta con embajadas extranjeras. Pero el tiempo se agotaba. Una alerta general encendió luces rojas en todos los pasillos. La colmena había detectado al intruso. Jason sabía que no saldría ileso. Pero no pensaba irse con las manos vacías. Ni dejar a una sola niña atrás. Hay lugares que no aparecen en los planos. Y puertas que solo se abren con sangre. Jason cruzó el umbral que nadie más se atrevía a tocar. Porque detrás del cuarto blanco, no solo se escondía el horror, también la verdad que podía incendiar gobiernos. El eco de las alarmas se expandía como un enjambre de abejas enfurecidas. Jason se movía con precisión entre los pasillos del invernadero. Sabía que su tiempo se medía en segundos. Las niñas estaban a salvo, por ahora. Pero había un lugar que aún debía encontrar. Un nivel subterráneo llamado entre los guardias el cuarto blanco. No estaba en los planos, ni siquiera en los archivos digitales que había descargado. Solo existía en las conversaciones codificadas. Un espacio prohibido donde los compradores especiales cerraban tratos que no dejaban rastro. Bajó por una compuerta oculta en el área de refrigeración. La entrada estaba protegida con un lector biométrico, pero uno de los guardias caídos aún tenía el pulgar útil. Jason colocó la mano inerte sobre el escáner. La puerta se abrió con un susurro metálico. La temperatura descendió de golpe. El suelo era de mármol blanco. Las paredes, acolchadas y silenciosas. Y al fondo,
6 camillas ocupadas. 5 niñas. Un niño. Todos inconscientes. Todos con pulseras rojas. Jason avanzó con el corazón encendido de rabia. Revisó los signos vitales. Estaban sedados, conectados a sueros y a monitores que transmitían en tiempo real a una torre de servidores. Pero lo que más le llamó la atención fue una cámara de vidrio blindado al fondo, custodiada por 2 hombres armados con trajes médicos. Uno de ellos lo vio. «Tú no deberías estar aquí», gritó, activando la alarma secundaria. Jason reaccionó antes de que el otro pudiera levantar su arma. Disparó una vez, directo al cuello. El segundo corrió hacia una consola, pero Jason se lanzó sobre él, clavándole un bisturí en el pecho. Tomó su tarjeta magnética y abrió la cámara. Adentro, había documentos firmados por autoridades sanitarias. Protocolos de ensayos clínicos, sellados por laboratorios europeos. El cuarto blanco no solo era una sala de transferencia, era el epicentro de experimentos ilegales con menores, disfrazados de asistencia humanitaria. Jason fotografió todo. Rápido. Metódico. Luego preparó un dispositivo explosivo con reactivos químicos del mismo laboratorio. Activó la cuenta regresiva, 5 minutos. Cargó a uno de los niños en sus brazos, mientras los otros 5 despertaban lentamente. «Vamos a casa», susurró. Los condujo por el pasadizo de mantenimiento, guiándolos entre luces intermitentes y sensores desactivados. Afuera, una vieja furgoneta blanca los esperaba, conducida por Valeria. Subieron. Aceleraron. Detrás de ellos, el cuarto blanco explotó en un fuego purificador. Jason no miró atrás. Porque el verdadero enemigo, aún nos estaba viendo desde mucho más arriba. Puedes escapar de hombres armados. Pero no del ojo que nunca duerme. Jason pensó que estaba fuera del alcance, hasta que supo que cada paso suyo ya estaba grabado antes de darlo. La furgoneta crujía entre baches y curvas sin nombre. Jason mantenía la vista en los retrovisores mientras Valeria conducía. En el asiento trasero, las niñas y el niño rescatados dormitaban con el cuerpo exhausto y las muñecas aún marcadas por las pulseras rojas. Pero en el rostro de Jason no había alivio. Solo silencio. Y tensión. ¿A dónde vamos?, preguntó Valeria, sin soltar el volante. A un sitio donde ni los satélites se atreven a mirar, respondió él, mientras desactivaba el rastreador oculto bajo el chasis. Jason sabía que los enemigos que enfrentaban ya no eran simples traficantes. El cuarto blanco había revelado algo mucho peor, una red amparada por entidades que usaban satélites comerciales para rastrear movimientos y capturar imágenes térmicas en tiempo real. «Nos están viendo», murmuró. Detuvo la furgoneta en seco y bajó. Caminó unos metros con un dispositivo que emitía interferencia electromagnética. Lo levantó hacia el cielo. No tardó en detectar la señal, un satélite geoestacionario había centrado su atención sobre ellos. «Están usando la red Echo 7», explicó a Valeria mientras regresaba. Un sistema que simula vigilancia meteorológica, pero que en realidad graba audio y video en zonas rurales de Latinoamérica. El enemigo no era local. Ni siquiera regional. Era global. Activaron el protocolo Sombra, una red de túneles y refugios secretos construidos en la época de la Guerra Fría. Entraron por una antigua planta hidroeléctrica abandonada en la selva panameña. Allí, Jason activó su centro de inteligencia portátil. Insertó los archivos recuperados del cuarto blanco. Pero antes de poder analizarlos, una imagen congeló su sangre. Era una grabación en tiempo real. Jason, dentro del refugio. Filmado desde una lente microscópica incrustada en una de las pulseras rojas. «Nos siguen viendo», gritó, arrancando el objeto de la muñeca del niño y sumergiéndolo en ácido. En menos de 30 segundos, un dron apareció en la entrada del túnel. Luego otro. Y otro.
Jason se preparó. Colocó trampas con explosivos de contacto, luces estroboscópicas y dispositivos EMP. La primera explosión sacudió la entrada, derribando al dron explorador. El segundo estallido desvió la señal de los demás. Vamos a terminar esto, le dijo a Valeria, quien ya tenía un lanzagranadas improvisado en sus manos. Ambos salieron por el lado contrario del túnel, cruzando una cascada natural. Detrás, todo se desmoronaba. La red de vigilancia perdía el control. Jason sabía que su ventana de anonimato era corta. Muy corta. Pero aún tenía un objetivo final. Y el nombre estaba en la última página del archivo. Embajada del Norte, sección cultural. Un nombre. Un rostro. Un traidor con inmunidad diplomática. El enemigo más peligroso no es el que dispara. Es el que sonríe desde el otro lado del vidrio blindado. Jason entró en la embajada sin armas. Pero su mirada era más filosa que cualquier cuchillo. El juicio no sería legal. Sería personal. Ciudad de Panamá, 9:43 de la mañana. Frente a la embajada de un país sin nombre, pero con poder absoluto, una camioneta negra frenó sin hacer ruido. Jason descendió del asiento del copiloto, vestido con traje gris y gafas oscuras. Parecía un agente más. Pero su sangre hervía. No por venganza. Por justicia. Valeria esperaba en el hotel con los niños rescatados. Las noticias empezaban a hablar de una red criminal desmantelada, pero ningún canal mencionaba lo más importante, el verdadero rostro detrás de todo esto estaba en esa embajada. Intocable. Intacto. Jason cruzó el vestíbulo como si ya conociera cada cámara, cada ángulo muerto, cada gesto de los guardias. Lo sabía. Ya había estado allí. 6 meses antes, con otro nombre, otra cara. Como parte de una operación encubierta que fue abortada sin explicación. Ahora, volvía por cuenta propia. En el piso 9, lo esperaban. 2 hombres corpulentos, trajeados. Y un embajador que parecía más un CEO que un diplomático. Señor Chow, dijo uno, usando el alias que Jason había usado años atrás. ¡Qué inesperado honor! Jason no respondió. Solo dejó una caja metálica sobre la mesa. Dentro, una pulsera roja y un USB. Ese dispositivo contiene grabaciones, rutas, nombres. Todos los datos del tráfico infantil que ustedes protegieron desde esta oficina, dijo con voz baja. El embajador sonrió con condescendencia. ¿Y crees que puedes extorsionarnos con eso? Jason se inclinó, mirándolo a los ojos. No es una extorsión. Es una sentencia. En ese instante, una vibración recorrió el edificio. El sistema de comunicación de la embajada quedó mudo. Cortado desde un nodo externo. Valeria, con ayuda de una red de activistas, había lanzado la información en directo a 3 cadenas de noticias internacionales. En la pantalla del despacho comenzaron a llegar notificaciones. Almohadilla pulseras rojas. Almohadilla niñas desaparecidas. Almohadilla Jason Statham revela red diplomática. El embajador palideció. Tú no sabes lo que acabas de hacer. Jason se acercó, calmado. Tú no sabes lo que hicimos nosotros. Porque no estoy solo. Y no estamos esperando justicia, la traemos con nosotros. La puerta se abrió. Entraron 3 agentes de inteligencia internacional. Ninguno saludó. Solo presentaron una orden. Jason se retiró sin mirar atrás. Horas más tarde, en una plaza al sur del país, Alma corría con su muñeca sana y la misma pulsera roja, ahora con un lazo blanco atado por Valeria. Jason la observaba desde lejos. Por una vez, el mundo se había inclinado hacia el lado correcto. Pero sabía que vendrían más fiestas. Y más invitados que jamás fueron invitados. Y mientras eso ocurriera, él no dejaría de cazar.
Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.